Para entender lo que es una onda electromagnética, resulta útil comprender las ecuaciones de Maxwell, en especial dos de ellas. Una es la ley de Ampère y la otra la ley de Faraday. La ley de Ampère nos dice que si tenemos un flujo de carga que se mueve con una aceleración, este flujo de carga creará un campo magnético. Eso lo podemos ver en un cable, por ejemplo, en la figura el cable sería la línea en color gris y las partículas serían las líneas en color rojo. Si estas partículas se mueven con una aceleración en alguna dirección, por ejemplo, tomemos esta dirección, esto ocasionará que se cree un campo magnético alrededor del alambre. En este caso, el campo que se generará tendrá una dirección similar a esta. Si nuestra corriente o nuestro flujo de carga cambia de dirección y toma esta dirección, nuestro flujo de campo magnético hará lo mismo, invertirá el sentido de su propagación. Por lo tanto, si tenemos un flujo que se acelera, tiene una aceleración en todo momento, este flujo creará un campo magnético alrededor del cable. Y la ley de Faraday nos dice que si tenemos un campo magnético y hacemos que este campo magnético varíe en el tiempo, se mueva con una aceleración, creará una corriente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si tenemos un alambre en el cual vamos a colocar un imán y sabemos que un imán tiene un campo magnético a su alrededor. Los imanes son generadores naturales de campo magnético a su alrededor. Si nosotros acercamos este imán al alambre y su campo magnético interacciona con el alambre, entonces esto hará que se cree una corriente dentro del alambre, creará un flujo de electrones o un flujo de carga. Si nosotros movemos nuestro imán hacia la otra dirección con una aceleración, esto hará que el sentido de la corriente se invierta de la misma forma que en el ejemplo anterior. En estas dos leyes nos damos cuenta que existe una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, por lo cual si nosotros tenemos un campo eléctrico que se representa de esta forma y un campo magnético el cual representaremos de esta forma, si tenemos un campo eléctrico y lo movemos en el espacio, hacemos que acelere las partículas y el campo generará un campo magnético. Si tenemos un campo magnético y lo aceleramos en el espacio, lo movemos con una aceleración, esto creará un campo eléctrico. Esto nos indica que si estamos en presencia de un campo magnético, podemos generar una corriente. Y si estamos en una corriente, podremos generar un campo magnético. El simple hecho de que exista una carga en el espacio, como muchos sabrán, esto hace que exista un campo eléctrico alrededor de las partículas. Con la simple presencia o existencia de una partícula de cualquier carga creará un campo eléctrico. Si nosotros tomamos ahora esto y vemos que estamos variando realmente el campo eléctrico. Por lo tanto, existe una relación estrecha entre el campo eléctrico y el campo magnético. Cuando nosotros tenemos este alambre y hacemos que una corriente pase atrás de él, o sea, existe un flujo, esto creará que existan ondas que se propagan en el espacio. Estas ondas no sabían de qué estaban hechas hasta que llegó Maxwell y unificó toda la teoría del electromagnetismo. Por lo tanto, se dieron cuenta que existían ondas que se desprendían de los cables que tenían una aceleración. Cuando las cargas se movían con una velocidad constante, no existía propagación de ondas, no se irradiaba energía. De esta forma se genera una onda electromagnética. La onda electromagnética se ve de la siguiente forma. Como ya habíamos explicado, existe una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Las ondas se ven de esta forma. Es una onda como cualquier otra, pero que tiene una componente de campo eléctrico y de campo magnético. Si existe el campo eléctrico
se genera un campo magnético, y si existe un campo magnético se genera un campo eléctrico. Por esto algunas personas dicen que no puede existir un campo eléctrico sin un campo magnético y viceversa. Ahora, la forma de las ondas electromagnéticas tiene una relación entre el campo eléctrico, que en este caso está en color azul, y el campo magnético, que está en color rojo, de ortogonalidad. Esto quiere decir que si nosotros vemos nuestra onda situados en este punto, en donde la flecha de color azul claro está viendo hacia afuera de la pantalla, notaremos que entre el vector de campo magnético y campo eléctrico existen 90 grados. A esto se le llama ortogonalidad. Si ahora esta figura la giramos y ahora la flecha del campo magnético mira hacia adentro de la pantalla, notaremos que la dirección de propagación de la onda igual existe una relación de ortogonalidad o de perpendicularidad, en donde el campo eléctrico y campo magnético es ortogonal a su dirección de propagación. Las ondas electromagnéticas se caracterizan porque pueden propagarse sin la necesidad de un medio, no necesita un medio sólido ni ningún medio para poderse propagar. Esta velocidad está dada por su permitividad eléctrica y permitividad magnética. La velocidad de propagación de la onda es igual a 1 entre la raíz de epsilon 0 por mu 0, en donde epsilon 0 es igual a 8.85 por 10 a la menos 12, y mu 0 es igual a 1.26 por 10 a la menos 6. Si sustituimos estos valores, nos dará como resultado que las ondas electromagnéticas se mueven aproximadamente a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esta velocidad es la velocidad de la luz. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas se mueven a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo en el vacío. Otra característica de las ondas electromagnéticas es su impedancia característica. Esta velocidad se debe a que la permitividad eléctrica y la permitividad magnética interaccionan entre sí. Por lo tanto, entre las dos oponen una resistencia al movimiento. Esta resistencia se le llama impedancia característica del espacio libre, el cual puede ser determinado por la raíz cuadrada de mu 0 sobre epsilon 0. Y sustituyendo estos valores nos dará como resultado que la impedancia característica en el espacio libre es de 377 ohms. Con esto prácticamente hemos cubierto lo que es una onda electromagnética, y resumiendo, una onda electromagnética es una onda que se compone por campos eléctricos y campos magnéticos. Esta onda se genera cuando hacemos oscilar cargas con una aceleración. En la práctica se utiliza la corriente alterna para hacer que la partícula tenga una aceleración en todo momento. Cuando estamos en esta parte de la onda de corriente directa, las partículas se moverán hacia una dirección con una cierta aceleración, y cuando lleguemos al siguiente ciclo de la onda sinusoidal, las partículas se detendrán a cero y regresarán. Cuando regresan toman otra velocidad, otra aceleración, y en todo momento están emitiendo energía electromagnética. Cuando viene la partícula genera energía electromagnética, cuando regresa genera energía electromagnética. Estos campos eléctrico y magnético se relacionan entre ellos con ortogonalidad y a su vez son ortogonales a su dirección de propagación. Las ondas se mueven en el espacio sin necesidad de un medio. Además se mueven a la velocidad de la luz y su impedancia característica es de 367 ohms. Existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas según su longitud de onda, y estas ondas electromagnéticas se clasifican para ocuparlas según se necesiten o según la aplicación. La forma de clasificar una onda electromagnética es tomando su longitud de onda. Si tomamos cualquiera de sus componentes, notaremos que es una onda sinusoidal. De una onda sinusoidal nosotros podemos conocer su longitud de onda y su frecuencia, en donde la frecuencia está relacionada
con la fórmula de C es igual a lambda por la frecuencia. De esta fórmula podemos despejar la frecuencia y tendríamos que C sobre lambda es igual a la frecuencia. C es la velocidad de propagación, que para las ondas electromagnéticas es la de la luz, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. De esta forma, nosotros podemos tener una onda sinusoidal con cierta longitud de onda que sea grande o pequeña respecto a otra onda. Podemos tener una onda que sea larga respecto a su longitud de onda, una que sea más corta, otra que tenga una longitud de onda distinta. Según sea su longitud de onda, encontraremos una frecuencia de la onda electromagnética. Con la frecuencia de la onda electromagnética nosotros podemos saber qué tipo de onda electromagnética es. Cuando nosotros clasificamos las ondas según su longitud de onda, encontramos algo que se llama espectro radioeléctrico, en donde en esta figura podemos verlo más claramente. Si nosotros tenemos cierta longitud de onda, entraremos en un intervalo en el cual le llamaremos ondas de radio, y aquí se hace una comparación en donde se dice que su tamaño de longitud de onda es similar a un edificio, y aquí se va haciendo otra comparación en donde vemos que conforme va aumentando la frecuencia o va disminuyendo su longitud de onda, vemos que las ondas se pueden clasificar como que son más pequeñas y algunas pueden dañar seriamente al humano. Todas están compuestas por campo eléctrico y magnético y tienen las mismas propiedades que expliqué anteriormente. Únicamente su diferencia es su longitud de onda. Cuando clasificamos todas las ondas, se van colocando en ciertos intervalos y a esto se le llama espectro radioeléctrico. Esto es lo que es una onda electromagnética. Espero que hayan entendido cómo se genera, cuáles son sus propiedades principales y lo que es su clasificación. En siguientes videos mostraré más comportamientos de las ondas electromagnéticas, así que si te gustó el video dale like y suscríbete. Déjame en los comentarios si tienes dudas y nos vemos en el siguiente video.